Buenas noches, el día de hoy vamos a exponer la fase 4, el rol del mediador. Los integrantes somos los siguientes: Luisa Fernanda, John Jairo, Alice Omaris, Carol Natalia y Geraldine Pinto. ¿Qué es el conflicto? El conflicto es una situación en la que dos o más personas, grupos u organizaciones presentan diferencias, intereses opuestos, necesidades incompatibles o percepciones distintas. Justificación y fundamento de la definición. El conflicto nace de la diversidad humana. Cada persona tiene formas únicas de pensar, de sentir y de actuar. Cuando esas diferencias se encuentran, es normal que surjan desacuerdos. Por eso el conflicto es incoherente a la convivencia y no puede evitarse completamente. Puede surgir recursos por valores o percepciones. Intereses materiales como por ejemplo el dinero, el tiempo, territorio. Necesidades personales, reconocimiento, seguridad. Percepciones distintas de una misma situación, diferentes culturas emocionales o comunicativas. Conveniente o inconveniente, positivo o negativo, funcional o disfuncional. El conflicto es un fenómeno natural que no puede calificarse totalmente como bueno o malo. Su impacto depende de cómo se gestione. Puede ser conveniente cuando permite identificar problemas ocultos o puede ser inconveniente cuando se maneja mal, especialmente si hay fallas en la comunicación. El conflicto puede ser positivo cuando mejora la comunicación, aclara expectativas, fortalece relaciones y promueve soluciones. Asimismo, el conflicto es funcional cuando contribuye a corregir procesos, revisar normas y aumentar la eficacia del trabajo en equipo. Bueno, arbitraje versus medición. Entonces, con el arbitraje lo que se pretende es que haya que el árbitro decida como tal, y con la medición pues que se construyan acuerdos. Va desde la naturaleza, donde el arbitraje el tercero decide, en la mediación pues las partes deciden, en el rol del tercero pues el árbitro entra con autoridad, el mediador es un facilitador, en el resultado pues es un acuerdo obligatorio y con el mediador es un acuerdo voluntario, y en el enfoque es un tema jurídico técnico el arbitraje, y con la mediación es una relación y transformación. Entonces acá están las diferencias, conceptos, similitudes y diferencias entre el arbitraje y la mediación, donde se explica pues la naturaleza del proceso, el rol del tercero, el objetivo principal, los resultados, el enfoque, la participación de las partes y las similitudes como tal de ambos, tanto el arbitraje como la mediación. Los modos de Thomas Kilmann, y para el proceso, para temas de paz social, está el tema del competidor, colaborador, compromiso, el eludir y el acomodadizo. Y acá está en un cuadro resumido la influencia pues, de los modos de Thomas en la resolución de conflictos desde la paz social, donde saca el competidor, lo que le interesa es un tema de ganar-perder, el colaborador es ganar-ganar, en el de compromiso es ceder, ganar parcialmente, en el eludir es evitar como el tema del conflicto, y en el acomodadizo pues ceder por mantener una armonía como tal. Factores psicosociales que influyen en el desarrollo y la transformación del conflicto. Emociones, poder, actitudes y percepciones. Estas emociones influyen directamente en la forma en que el conflicto se desarrolla. Cuando estos factores se reconocen y se regulan mediante técnicas de mediación como la escucha activa y el reencuadre, es posible disminuir la tensión, facilitar el diálogo más claro y equilibrado. Gracias a ello, el conflicto puede transformarse de una oportunidad para llegar a un acuerdo justo y colaborativo. Mecanismos efectivos de mediación son la escucha activa y la validación emocional, reformulación y parafraseo para corregir percepciones, generación de confianza, enfoque en interés y en posiciones modo Harvard, equilibrio del poder durante la conversión, técnicas narrativas para reconstruir significados, regulaciones emocionales y pausas estratégicas. Estas herramientas permiten disminuir la tensión, aclarar significados y avanzar hacia una solución más justa y colaborativa. Subir al balcón.
Subir al balcón. Este paso permite calmar las emociones, pensar con claridad y recordar el objetivo real dentro de la negociación. Al subir al balcón evitamos responder desde la impulsividad y podemos elegir estrategias más inteligentes y constructivas. En pocas palabras, es pasar de racionar a reflexionar, lo que mejora la comunicación, abre el camino hacia un acuerdo justo. ¿Para qué sirve? Para evitar escaladas emocionales, analizar opciones con claridad, controlar relaciones impulsivas, identificar verdaderos intereses, negociar desde la calma y la razón. Bueno, características de la acción mediadora. La acción mediadora es un proceso voluntario donde el mediador imparcial ayuda a las personas en conflictos a comunicarse, a entender sus diferencias y construir acuerdos pacíficos. Se basa en la confidencialidad, la neutralidad, el diálogo y la escucha activa. Su propósito es que las partes encuentren soluciones consensuadas, fortalezcan su responsabilidad y atiendan tanto el problema como las emociones y las relaciones involucradas. Los principios de la acción mediadora se basan en la participación voluntaria, la neutralidad e imperialidad del mediador, la confidencialidad del proceso, la flexibilidad, el respeto mutuo y la autodeterminación de las partes. Sus objetivos son mejorar la comunicación, fomentar la comprensión y disminuir la tensión, alcanzando acuerdos consensuados, fortalecer la convivencia y desarrollar habilidades como la empatía y evitar el conflicto que llega a puntos judiciales. Metodologías para el desarrollo de la mediación. Los principales modelos de mediación estudiados en la literatura y aplicados especialmente en contextos comunitarios son el modelo tradicional o lineal de Harvard, que su enfoque principal es resolver conflictos mediante la negociación basada en intereses, no en posiciones. Sus principios claves son separar a las personas del problema, centrarse en los intereses y no en las posiciones, generar opciones de beneficio mutuo, generar criterios objetivos, y el BANA, que es conocer la mejor alternativa si no hay un acuerdo. Segundo, el modelo de Butch y Folger, que su enfoque principal es no solo llegar a un acuerdo, sino transformar la relación a través de empoderamiento personal y reconocimiento del otro. Sus principios es: las personas deben recuperar el control sobre sus decisiones, comprender las emociones, necesidades y narrativas de la otra parte, y la transformación ocurre cuando se restaura la comunicación y el respeto. Tercero, tenemos el modelo circular, que su enfoque central es una historia que cada parte construye y la mediación interviene para reencuadrar el relato. Sus principios claves es analizar cómo cada parte narra el problema, identificar culpa, roles y exclusiones, también silencios, crear una nueva narrativa conjunta que facilite las soluciones. El mediador actúa como editor de historias que genera diálogo y significado. Seguimos con el modelo interdisciplinar, que su enfoque principal es la integración de aportes de la psicología, la sociología, el derecho, negociación y comunicación. Sus principios claves son que el conflicto es multidimensional, o sea, emocional, social, cultural. El mediador se basa en analizar los contextos, las relaciones y los sistemas, y combina herramientas de enfoque transformativo, narrativo, colaborativo y facilitador. Las características del mediador. Un mediador debe de tener neutralidad y objetividad, confidencialidad, capacidad de escucha, empatía y sensibilidad,
manejo de técnicas de comunicación como el parafraseo, preguntas abiertas, reencuadre, clarificación y resumen, capacidad negociadora, habilidad para gestionar el conflicto, imparcialidad cultural, profesionalismo y ética y creatividad para buscar soluciones. Soluciones y aprendizajes, pues según todo lo que dijeron mis compañeros, tenemos modelos coinciden en que el diálogo es la herramienta principal. La mediación no se centra solo en llegar a un acuerdo, sino en mejorar las relaciones. El mediador debe de adaptarse. La perspectiva de Uri, supera el no, aporta estrategias frente a posiciones rígidas. En la mediación la clave es reconstruir la convivencia. El mediador es un facilitador más no un juez, y se aprende que el conflicto es parte natural de la vida social. Ya con esto vamos por finalizada nuestra presentación.